Entonces, vamos a ver internamente, sin entrar mucho en detalle, ¿sí?, cómo funciona una red recurrente. Una red recurrente, todos estos temas los vemos bien en profundidad en los cursos. Hoy la idea es darle un pantallazo general como para que entiendan qué es lo que pasa por dentro. Entonces, redes recurrentes, ¿cómo funcionan? Yo les decía que durante la etapa de entrenamiento tenemos dos etapas muy importantes. Una es la forward propagation o propagación hacia adelante, donde a medida que vamos ingresando esos datos en el tiempo, siempre, acuérdense que siempre es la misma red, nada más que le vamos sacando fotos en distintos instantes de tiempo. Esta red tiene unos parámetros o matrices de parámetros internos, los cuales va a ir calculando y se van a ir modificando. Pero no solamente tiene eso, tiene el concepto de una memoria o de una memoria de activación. Esa memoria de activación va a arrancar en el primer instante, va a arrancar en 0. Nosotros le vamos a ingresar el primer token. Con ese dato inicializado en 0, la red internamente va a ir cambiando estos valores que tenemos acá en rojo, estas matrices. Cuando yo ingrese el segundo token, vamos a tener más información que la segunda entrada solamente. Es decir, como les decía, vamos a tener el token que vamos a ingresar, pero a la vez vamos a obtener cuál era ese valor en la memoria anterior, en el instante anterior. Entonces, la predicción que va a obtener va a depender del estado de la memoria anterior y cuál es el token actual que está usando. Esa información es la que va a usar internamente para hacer el cálculo de estos valores. Y ese mismo procesamiento lo va a ir haciendo a lo largo de toda la secuencia, hasta llegar al final. Con el último token de la secuencia, va a obtener cuál era el valor de la memoria interna en su estado anterior y en base a eso va a obtener una predicción. Es decir, ¿cómo hace el cálculo matemático? Les muestro solo la fórmula, pero para que entiendan que es solamente un cálculo matemático. ¿Cómo obtengo el cálculo de este valor de la memoria en este momento? Bueno, este cálculo va a ser aplicarle una función a multiplicar el valor de esta matriz por la memoria que tenía antes, más el valor de esta otra matriz por el valor que tiene la entrada, más un parámetro que lo vamos a conocer como sesgo o bias. Eso es lo que me va a permitir a mí obtener cuál va a ser este valor. Es un cálculo matemático sencillo que se hace pesado por la cantidad de parámetros internos que va a tener. Después, cuando veamos los modelos del lenguaje, van a entender la cantidad de parámetros internos que tiene. Esta función matemática que se suele usar suele ser la tangente hiperbólica o una función ReLU. Y después tenemos el cálculo de la predicción de salida. La predicción de salida se va a calcular exactamente igual. Se le va a aplicar una función a la cual se va a multiplicar estos parámetros por la activación que obtengo de la memoria en ese momento, más un bias o sesgo. En este caso, las funciones que se suelen usar son la función sigmoide y la Zotman. Es decir, todos estos cálculos son cálculos matemáticos, son operaciones, multiplicaciones y sumas, y a ese resultado se lo pasa a través de una función. La diferencia en estas redes neuronales es que estos valores que tenemos acá no son valores escalares, sino que son vectores o matrices. En general,
si yo tuviera que resumir estas dos fórmulas, diría que para cualquier instante t o cualquier activación t, si la quiero calcular, debería usar esta fórmula en genérico, ¿sí? Donde voy a ver cuál es el estado de la activación anterior y cuál es la entrada. Y para hacer cualquier predicción en cualquier instante de esa secuencia, voy a ver este parámetro, esta matriz, por la activación en ese instante de tiempo. Si observamos estas dos fórmulas, tenemos la entrada en instante anterior, la activación en el instante anterior, la activación actual, con lo cual nosotros podemos tener la predicción de salida. La segunda parte, durante el entrenamiento, una vez que se hizo toda esta propagación hacia adelante, se obtiene la predicción final. Lo que hacemos es, como les decía, comparar esa predicción que se hizo con el valor esperado. Pero durante cada una de estas salidas parciales de esta secuencia, estos parámetros, WI y WA, se fueron modificando. Y son parámetros que se van compartiendo en cada instante de tiempo, al igual que las activaciones. De ahí es donde reside esta memoria. Y para poder hacer la comparación entre el valor predicho, la predicción, y calcular cuál es la diferencia con el valor esperado, se usa una función matemática también. En este caso, la entropía cruzada. ¿Qué vamos a hacer? Esta red está calculando la entropía cruzada para cada una de las palabras. Es decir, en cada una de las secuencias va a ir calculando cuál fue la diferencia entre la predicción y lo que dio. Y hacia el final, si yo quiero calcular cuál es la tasa de error total que obtuvo la predicción, lo que voy a tener que hacer es una sumatoria de todos estos valores parciales para poder obtener el costo general o la tasa de error general. Entonces voy a sumar todas esas diferencias, voy a obtener el costo general y a través de distintos mecanismos y algoritmos voy a ir ajustando hacia atrás, a través de este concepto de backpropagation, voy a ir ajustando los parámetros y el error en cada una de estas palabras y sus predicciones. ¿Y qué es lo que voy a ir ajustando? Puntualmente, lo que voy a ir ajustando son estos valores y estos parámetros. Entonces, ¿dónde reside la magia de estas redes neuronales? ¿Dónde está el secreto de cómo aprenden? En cómo se van modificando y ajustando estos parámetros, teniendo en cuenta esta memoria o esta activación en función del tiempo.